¿Se escucha? ¿Se escucha? Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, yo veré al Señor días. ¿Cuánto tiempo le dimos al Señor? ¿Cuánto tiempo le di yo al Señor? Y por eso dice, aprovechando bien el tiempo. Y sí, somos mujeres ocupadas, porque quizás trabajamos, porque quizás tenemos el hogar, hijos, maridos, tantas cosas, diligencias, trámites que hacemos, ¿no? Y estamos súper ocupadas y el tiempo se nos pasa volando. Pero el Señor se refiere a que aprovechemos bien el tiempo ¿en qué? En la vida espiritual. Y no sabe que eres tú un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El no necesitar de las cosas espirituales, como ahí dice, bienaventurado el que tiene hambre. El que tiene hambre, ¿qué hace? Pide para comer, ¿no es cierto? Si es un niño, a un padre, si es uno, tiene que ir a comprar y algo te tiene que pedir, ¿no es cierto? Para comer. Bueno, ellos se creían que no necesitaban de nada. Al principio una cosa, pero al final como termina. Me daba pena realmente a mí pensar, digo, Señor, ayúdame a ser una pobre que necesito espiritualmente de ti. Dice así, cuando los santos marchen ya con sus coronas en vez de cruz. Ahora tenemos una cruz, hermana, si fuéramos. Llevamos la cruz como por Cristo, como dice él. Pero después tendremos una corona. Como decía la tía, quizás hay aflicciones, hay momentos difíciles, pero que nuestra mirada se mantenga puesta en ese bendito día, ¿no? Cuando los santos marchen ya, donde vamos a reír, donde vamos a ser feliz y donde vamos a tener un cuerpo nuevo, ¿no? Pero existe una obra maestra más excelente que la Gioconda, y eres tú, pues saliste de la mano del artista divino. Eres una magnífica creación, no solo de sus manos, sino también de su corazón. Has sido dotada física, espiritual y emocionalmente con facultades semejantes a las del Creador. Cuando el Señor nos restaura, nos hace nuevas. Puede hacer surgir en nosotras motivos nuevos, expectativas diferentes, esperanza fresca y un renovado deseo de vivir. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú, eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Pensaba, ¿no? Que un hermano una vez dijo, la gracia es un regalo no merecido y la misericordia del Señor es que Él no nos da lo que sí merecemos, que es la condenación, porque somos pecadoras y somos imperfectas, dice Jonás. Y cuando leía, porque Jonás sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar, porque Él es misericordioso, es su esencia. Lo vemos en Israel, en todo el transcurso del pueblo de Israel, que Él tenía tanta misericordia del pueblo, como la tiene de nosotros, hermanas. Me gustó estas mujeres, son 5 mujeres hijas de Zelofejad. Está en Números capítulo. También herederas de Dios y coherederas con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse.
tengamos fe, valor, seamos de influencia positiva, tengamos obediencia hacia el Señor, seamos perseverantes, como Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Sí? A la batalla y a la victoria vamos con Dios nuestro Rey, que con su brazo fuerte y robusto siempre defiende su grey. Pues sin temor avancemos, entusiasmados por fe, mientras alegres cantemos, gloria a Dios nuestro Rey. Ni es la guerra. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. No por su bondad, el amigo inmutable, fuerte y fiel, su poder a su amor es igual, sin medida ni fin, por siempre amén. Si vendrá, si Jesús no tardará, vendrá, si Jesús no tardará, vendrá, vendrá, Jesús no tardará. Voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo 17. Uno dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Versículo número 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, nada inicuo hallaste. Versículo número 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Y Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solo nuestros pensamientos en el Señor, sino también nuestro corazón. Y ponerlo al servicio del Señor. Y bueno, cuidando de que no sea contaminado, ¿no es cierto? Cuidando cada cosa también de lo que sale de nuestra boca. Bueno. Yo había escuchado, cuando era chica, había escuchado esta canción que dice, me has mirado a los ojos. Cuando era chica como que me impactaba un párrafo de esa canción, y hoy en día que conozco la palabra. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Muchas gracias, Ceci, y gracias a todas las hermanas por la invitación a compartir también la palabra de Dios y en este tiempo de fiesta, porque es cierto, a pesar de que estamos lejos, ¿no es cierto?, unas de otras, pero acá estamos juntas, ¿no? Yo veo ahí todas las fotitos, todas las mujeres en la pantalla y bueno, nos vemos todos juntos a pesar de la distancia. Realmente solamente podemos decir, el Señor es soberano y Él sabe por qué está pasando todo esto, ¿no es cierto?, de que hace ya más de un año que
que estamos de esta manera, tener que reunirnos a la distancia, no podemos estar cerquita. Y estoy mirando a Sally en este momento, y Sally también está festejando ella porque tiene globitos arriba, así que pues, ¿es por el festejo de la reunión femenina? Muy bien. Los globos siempre me gustaron en la fiestita de los chicos, y vieron que a los chicos les encanta tener globos, porque significa alegría, ¿no? Y qué lindo que el Señor es el que dio la idea, el que puso el deseo en el corazón de alguna hermana, y surgió esto de reunirse, y también, como decía Cecilia, que lo principal es que hay fruto. Eso es lo principal, ¿no? Poder hablar la palabra de Dios y que haya fruto para la gloria de Dios. A veces el Señor nos permite verlo al fruto, a veces no. A veces hablamos y hablamos y hablamos y parece que no hay fruto, pero la obra es del Señor. Bien decía Ceci, la obra es del Señor. Nosotros a veces queremos que sea como nosotros queremos, pero el Señor es el dueño de la obra, y entonces tenemos que dejar todo. Dice que nosotros sembramos y en la cosecha la hará el Señor. Y bueno, quizá nos llevaremos muchas sorpresas, ¿no? Cuando estemos ya con el Señor, dice la Biblia que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados en gloria, ¿no? Esa palabra hemos escuchado muchas veces. Yo sé, hermana, que nada nuevo podemos decir, porque yo creo que todas sabemos tanto de la Biblia, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? El apóstol Pedro decía: a mí no me es molesto decir las mismas cosas y para vosotros es seguro, y entonces nosotros también tenemos que decir lo mismo. A veces, recuerdo una hermana que decía: a veces no me acuerdo, estoy pasando un problema, y una hermana viene con un texto, yo lo sabía el texto, pero no me acordaba. Entonces es bueno tener siempre presente y el auxilio de las hermanas, de los hermanos, de la palabra de Dios, para poder seguir adelante. El tema propuesto para que el Señor me hizo ver un poquito más. El año pasado, yo le contaba a Sally, que el año pasado en una de las iglesias de acá del Valle, tuvimos el estudio de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Y se tomó cada pedacito del texto así separado, cada coma, cada cosa separada, que ahora la vamos a leer a Tito, vayan buscándolo, Tito capítulo 2, del 3 al 5, porque es el tema que el apóstol Pablo dijo, el tema de las mujeres, ¿no? Otra hermana, Mónica, me parece, Mónica de Mendoza, había tomado también el tema de... ¿Era Mónica, Ceci? Era. ¿Quién? Débora. Bueno, ella también tomó este tema de Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿no? Y es un tema que si uno lo empieza desde el principio, dice las ancianas, dice asimismo, y empieza. Asimismo, como viene hablando de los ancianos, cómo debían comportarse, las ancianas, el comportamiento, y hay una serie de cosas. Y bueno, yo les contaba que cada reunión era una cosa diferente, ¿no? Las ancianas reverentes en su porte, la otra reunión fue no calumniadoras, la otra reunión fue no esclavas del vino. Saben que me estoy acordando en este momento, ese tema de no calumniadoras la dio una hermana que se llamaba Cristina de Comiquir, Cristina Farré, y el Señor se la llevó a su presencia hace un mes. Una hermana muy querida acá, y ella tuvo un mensaje muy claro
acerca de no calumniadoras. Qué importante que nosotros prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, eso era, me acordé de ella. Y el tema que yo quiero tocar hoy está en el versículo 5. Permiso, voy a poner mis lentes porque no veo. En el versículo 5, que dice, sujetas a sus maridos. El versículo 5 dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces vamos a ver varias citas de la palabra de Dios, que si alguna hermana quiere lo encuentra y abre su audio, lo puede leer, con mucho gusto vamos a buscar. Tenemos por lo menos 6 pasajes que nos hablan de la sumisión de la mujer, y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Lo vuelvo a leer. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Segunda porción, Génesis 3:16. Génesis 3:16. ¿Alguna hermana que lo tenga lo puede leer? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Efesios 5, 21, Efesios 5, 21. Vamos a leer hasta el 25, 21 al 25. Someteos unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué porción, ¿no? Primera Pedro, capítulo 3, del 1 al 7. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos.
Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 21. La hermana que quiera leerlo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Primera Timoteo. Sí. ¿Querés leer el 21? Perdón. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Primera Timoteo capítulo 2, del versículo 10 al 15. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer el dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Busquemos Santiago, capítulo 4, versículo 7. Estamos leyendo mucho, pero creo que justamente es la palabra de Dios la que nos tiene que hablar, ¿cierto? De nada vale que yo diga cosas si no tenemos la palabra de Dios como base. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El 8 también, Yuji. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vamos a volver a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor. Dale, Mari. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Lee el 15, por favor, también. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y el capítulo, también, Ceci, por favor, capítulo 5, versículo 5 y 5 y 6. 5 y 6. Bien. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, por ahora vamos a dejar acá la lectura. Ustedes fíjense cuánto que hemos leído, y si buscamos más textos, hay más textos, acerca de la sujeción, acerca de la sumisión, acerca de lo que Dios dice
de cómo debemos comportarnos. Ahora que estamos en reuniones de mujeres, vamos específico a las mujeres, ¿no es cierto? Pero habla de todas las personas, empezando cuando dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, que dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. El Señor Jesucristo es el más grande ejemplo de sumisión que tenemos en la Escritura. O sea que con ese ejemplo que tenemos, Sally decía, está alta la vara, sí, es alta la medida, la que tenemos. Cristo es nuestro ejemplo de sumisión. Nosotros cuando leemos en la Escritura, y se acuerdan Filipenses capítulo 2, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, vino a este mundo. Es tan grande, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y nosotros no lo vamos a entender con esta mente finita que tenemos, pero sí lo hemos creído por la fe. Y esa fe es la que puede mantenernos firmes. Esa fe es la que nos puede mantener firmes. La palabra sujeción, la palabra sumisión, yo lo busqué en el diccionario. Acá hay varias hermanas que dicen que les gusta buscar en el diccionario, ¿no es cierto? Porque a veces no llegamos a entender el significado bien de la palabra. Dice, sumisión o sujeción, estar bajo la dirección de otro. Eso es, sujetarse o someterse, dice, estar bajo la dirección de otro. No significa inferioridad. No significa inferioridad. La Biblia habla de sumisión, cuando estuvimos leyendo ahí en Santiago, ¿no es cierto? Someteos a Dios, someteos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. No tenemos que someternos bajo el dominio de Satanás. Justamente hemos sido librados de ese dominio. Y estaba escuchando hoy un mensaje de un hermano que había puesto, hablaba acerca de la necesidad de hablar del Evangelio, ¿no? Y había puesto dos manos como con esposas, ¿no? Así encerradas atrás de unas rejas. Y él decía, hay personas que están pidiendo ayuda porque están sus manos encerradas atrás de una reja. Y así Satanás los tiene cautivos. Pero el Señor Jesucristo, yo siempre imagino una cárcel, pero con una puerta abierta. Todos presos adentro, todos presos en un rincón, y la puerta está abierta. ¿Quién es la puerta para salir? Cristo. La palabra de Dios, Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Saliendo de esa cárcel, hay una puerta a la que sale, dice, a la libertad de los hijos de Dios. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque habla de libertad, habla de que el Señor nos alimenta, ¿no es cierto? Es una obra tan grande la que el Señor hizo a favor nuestro. Y Él nos pide, en su palabra, nos pide que nosotros seamos sumisas, que estemos sujetas. Y vivimos días, en estos días, y ya hace bastantes años, ¿no es cierto? Yo estaba leyendo acerca del feminismo, y es algo en el año, ya hablando del año 56, tal persona empezó con esas ideas de la igualdad de las mujeres con los varones, y bueno, esto arrancó después de la Segunda Guerra Mundial. Había tan
tan pocos varones en el mundo a causa de la guerra, que habían muerto tantas viudas que tenían que salir a trabajar para poder sustentar sus casas, que todo esto que pasó, obró para que se hiciera este levantamiento de la mujer. La mujer quiere ser más que el varón, sí, está buscando eso. Entonces, y ahí así de a poco entró en el mundo justamente Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno, ¿qué hace? Lo que quiere hacer es va en contra de Dios. Y entonces lo que Dios manda, así leímos ahí en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? El Señor había formado al hombre, le había dado vida, y después dice que hizo del hombre, sacó a la mujer y la trajo al varón, y ambos estaban juntos, estaban desnudos, dice, hablando de que no había nada oculto en ello, era todo inocencia y todo hermoso, y el Edén, y dice que labraban el lugar ahí, cuidaban, y estaban bien hasta que vino el enemigo, se metió en la serpiente. La serpiente en ese tiempo, según los estudiosos, ¿no es cierto?, era un animal que no le asustó a Eva. Y la serpiente dice que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho tal cosa, y empezó a hacerle dudar de la palabra de Dios. Después dijo, no podemos comer del árbol, le dijo Eva, porque vamos a morir. No moriréis, le dijo Satanás. Y entonces Eva vio el árbol, dice que codició, tomó la fruta, comió, le dio a su esposo, el esposo comió, y entonces ahí cayeron en pecado. ¿Se acuerdan eso? Una vez lo escuchamos, lo han dicho hermanas, lo hemos dicho, no se le abrieron los ojos a Eva cuando comió, ahí no se le abrieron los ojos para ver que había hecho mal. Ella le dio a su esposo, y el esposo, en lugar de tomar el liderazgo, como debía tomar el liderazgo y decir, no, Dios nos dijo que no comamos, tomó de la mujer, comió, y ahí se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que habían cometido un error. No habían asesinado a nadie, pero habían desobedecido un mandamiento, el mandamiento que Dios había dado para que ellos obedezcan. Y cayeron en pecado, y entonces Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Antes, el líder, estando los dos allí en el Edén, el líder era Adán, y no había ningún inconveniente. Pero después, obligadamente, Dios le dijo a la mujer, vas a estar sujeta al varón. Porque es por orden de aparición. ¿Quién hizo primero? Dios lo hizo primero a Adán, y luego hizo a la mujer como ayuda idónea, no para que mande. Pero nosotras nos gusta mandar. A nosotras nos gusta mandar, no nos gusta estar sujetas. Chicas, yo tengo 47 años de casada, y creo que, no sé, hay muchas hermanas acá también que están casadas, algunas un poquito menos, otras un poquito más. Pero ¿no es cierto que nos cuesta la sujeción? Nos cuesta a decir sí. Augusto siempre me carga él, porque me dice, uy, dijiste que sí, cuando me dice algo, uy, dijiste que sí. Porque muchas veces digo que no, pero no, pero no, y él sugiere, y yo digo que no. Entonces cuando digo que sí, se sorprende. Pero es que somos así, las mujeres, bueno, solamente nosotros nos entendemos, si es que nos entendemos. Pero el Señor lo que quiere es la sumisión de la mujer
al varón. El ejemplo era Cristo. Yo había dicho que tenemos el mayor ejemplo en Cristo, ¿no? Dice que yo voy a leer algo que copié. Dice, Cristo está sujeto a Dios Padre, pero no es inferior a Él. Tampoco la mujer es inferior al hombre, aunque le está subordinada. Es por mandamiento de Dios. Es por mandamiento de Dios. El gobierno del hombre, o sea, la autoridad del varón, ¿no es cierto? Y la sujeción de la mujer han sido el orden divino desde el mismo principio. Lo hemos leído en Génesis. Desde el principio, Dios lo estableció así. Y seguro, por supuesto, seguro digo, no como vieron que a veces creo que mañana va a llover, o seguro, no. Seguro como seguridad que Dios tiene razón. Dios puso eso, el someterse, dice, a su marido, a su autoridad. Dice, al someterse a su marido, a su autoridad, una mujer se somete a la autoridad del Señor. Vieron que dice que tenemos que estar sujetas a nuestros maridos como al Señor. A veces nosotros decimos, sí, yo estoy sujeta al Señor, y sin embargo no me sujeto a mi marido. Entonces estoy mintiendo. Eso es una realidad, por lo menos en mí. Dice, se somete a la autoridad del Señor. Esta autoridad por sí mismo debería quitar toda actitud de resistencia o rebeldía. El ejemplo, al tener el ejemplo del Señor y nosotros poder obedecer lo que Dios dice en su palabra, el hermano Christensen, en un libro que escribe La familia cristiana, si alguno lo tiene, realmente es un hermoso libro, si alguno lo consigue, él toma 3 cosas acerca de la sujeción. Y una de ellas es que la sujeción es un medio de protección. La segunda es que la sujeción es un medio de equilibrio social. Y la tercera es que es un medio de poder espiritual. ¿Por qué dice un medio de protección? Porque la mujer sujeta a su esposo, el esposo es protector para la mujer. En este mundo es una protección. El mismo hermano dice, si viene un vecino quejándose porque el hijo de la familia tiró una piedra y rompió un vidrio, la mujer puede decir, bueno, se lo voy a decir a mi esposo y él se va a encargar. Y se acabó la conversación, porque el vecino se va, porque ante esas palabras se van. Y saben, hermana, yo he comprobado eso, cuando yo digo, mi esposo, se calla la persona. Yo tuve 2 o 3 veces oportunidades en mi casa, me golpeaban la puerta y venían a pedir que me haga socia de un club o que me haga socia de algo para apoyar, ¿no es cierto? Para hacerme socia, para que todos los meses aporte todo. Entonces yo una vez no consulté a gusto y me hice socia, era para colaborar al hospital de acá de Neuquén. Y a los 2 o 3 días en televisión dijeron, no reciba ninguna persona que quiere hacer la socia al hospital, están dándole papeles que no corresponden. Era todo mentira. Todo mentira, pero yo no había consultado. A partir de ahí, ¿saben? Nunca más me hice socia. Primero consulté. Si mi marido me dice que sí, lo hacemos. Y si no, no, le voy a decir a mi marido. Y la gente se va. Es una realidad. A mí me pasó eso. Uno tiene que consultar. Uno tiene que consultar todas las cosas. Y nos cuesta, hay muchas cosas que uno quiere hacerla y la voy a hacer sin que lo sepa.
siempre me acuerdo de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail, la mujer que vino a David con todas las cargas de comida para su ejército? Porque David estaba resuelto a matar a toda la gente. Encima todavía habría matado también a Abigail. Y Abigail dice que no le dijo nada a su esposo, pero cuando se le pasó la borrachera, le contó lo que había hecho. Y al hombre le dio semejante, bueno, un paro cardíaco en ese momento no, pero sí se quedó hemipléjico ahí, y pero no es que se le ocultó para decirle, no, no le voy a decir nada, no, 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 ella no lo dijo en ese momento, porque no la iba a escuchar el marido, pero sí lo dijo después. Y entonces tenemos la sujeción como un medio de protección. El marido protege a la mujer. También lo que decía este hermano, dice, el esposo protege a la mujer también de los mismos hijos que vienen creciendo. ¿Vieron que cuesta criar un hijo? Cuesta mucho. Los chiquititos, cada vez vienen más inteligentes, con más más despierto, a veces tienen cada contestaciones y a veces ellos saben todo, saben más que la madre, ¿vieron? A la mamá siempre, la mamá, vos qué sabés, ¿no? Entonces el papá tiene que defender a la madre, el padre está para defender a la madre en esos casos, cuando los chicos vienen creciendo. ¿Saben? Yo recibí un consejo que creo que ya lo dije, hermanas, en otra oportunidad, pero yo lo voy a volver a repetir, porque a mí me hizo mucho bien. Yo ya tenía, Pablo, el mayor, tenía 5 años cuando recibí este consejo. Era un hermano que se llama Aníbal Palazzo, creo que algunas de las hermanas se van a acordar de él. Era un hermano que visitaba mucho las iglesias del interior, él era de Buenos Aires, y él dijo esto: hermanas, la mujer tiene que estar sujeta a su esposo, porque los chicos miran esa sujeción, observan el comportamiento de su mamá con su papá. Entonces, dice el chico, dice, bajo la tutela de la madre, que en ausencia del padre, la madre es la que tiene que dar la corrección, ¿no es cierto? Dice, puede estar hasta los 5 o 6 años. Si está un poquito más, bueno, puede ser, pero dice hasta los 5 o 6 años el chico, según la psicología moderna, bueno, según los estudiosos, el chico a los 5 años ya tiene formado su personalidad. Entonces nosotras como madres tenemos que de chiquitito quebrantarle su voluntad, porque decía un hermano, no lo quebranta hasta el año y medio, usted a los 15 años va a llorar. Y lo decía y uno se pone a pensar, ¿no? Ahora yo ya soy grande, ya soy abuela, pero uno ve chicas jóvenes que están criando hijos, y entonces son las madres, tienen que tener autoridad sobre los hijos. En ausencia del padre, la autoridad es la madre. Y el chico tiene que saberlo. Pero la mujer sujeta al esposo, en el Señor, por supuesto, en el Señor. Entonces decía este hermano, hasta los 5 o 6 años la mujer puede Y yo pensaba, ¿y después? Y dice, si la mujer se sujetó al esposo y el chico ve cómo obedece en el sentido de sumisión, esa sumisión con amor, ¿no es cierto? El padre va a poder con el chico, con el niño o la niña. El padre tiene autoridad, va a tener autoridad sobre esos chicos, hasta los 15, 16 años. Y yo a medida que iba escuchando, yo decía, ¿y después? Dice, si el padre se sujetó al Señor, el hijo lo ve, entonces va a poder el Señor con ellos. Y a mí ese consejo, ese ejemplo, yo lo adopté para mí.
yo dije, yo quiero, a pesar de que ya les digo, tenía Pablo ya casi 5 años, José Luis tenía 3 y tenía chiquitito a Mario, el más chico, pero cuando Pablo tenía 13 años, él pidió bautismo y yo le agradecía al Señor. Habían pasado muchos años, o sea, es una inversión a largo plazo, no es de un día para el otro que sí, todo va a salir bien, estamos bien, voy a mi casa, bueno, en este momento estamos cada una en nuestra casa, ¿no es cierto? Voy a empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios o seguir un consejo que alguien dio, no es de un día para el otro. Es con mucha oración, con mucha sujeción y esperando que el Señor, porque el Señor en su palabra es tan verdadera su palabra y tan viva su palabra, que Él cuando dice algo, el producto de eso, el resultado de su consejo, lo que se hace, es lo que el Señor dice. Hay un texto en el libro de Proverbios que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Por supuesto que no es darle un chirlo y que, bueno, ya no le doy más y ya el chico ya crece bien. No. Los chicos están con nosotros. Bueno, el Señor a mí me bendijo, ¿no? Los míos, los más grandes, a los 20 años ya se casaron, por la gracia de Dios. A los 20 años se casaron con hijas de Dios también. Y por su gracia tienen unos matrimonios que el Señor les ha bendecido. El más chico tenía 23 cuando se casó. Es a largo plazo el descansar. Él dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Ya ahora no los puedo corregir, por supuesto. Después que se casaron, uno ya no puede meterse más en la vida de ellos. Si piden un consejo, uno se lo puede dar, pero si lo piden, uno puede venir y decir, acá te voy a hacer, te voy a arreglar. No se puede. Pero sí tenemos la posibilidad en nuestra casa, mientras están creciendo, nosotros somos para ellos copian, copian cómo nos comportamos. El otro día escuché algo, chicas, y yo también lo quiero decir con todo el temor del Señor, que a veces tratamos a nuestros hijos. El hermano que decía esto lo dijo de esta manera. A veces festejamos cuando un varón hace un postre. Dice, no lo festeje. El postre lo tiene que hacer la mujer, la mamá, y si hay una mujer en la casa. Yo cuando era más chica, cuando era chica, como dice Augusto siempre, yo fui chico también, fui chica, éramos 5 en casa los hijos. Un hermano mayor que se fue con el Señor ya. Después yo tengo una hermana gemela, que varias ya conocen a mi hermana gemela y yo, y hermanos mellizos más chicos, de 2 años y medio más chicos que yo. Y entonces mi mamá nos mandaba a nosotras a hacer las camas, a barrer, a lavar los platos. Y a mis hermanos no le mandaba nada, no le mandaba de lavar los platos, por ejemplo. Y me decía, usted se calla, usted vaya a lavar los platos. ¿Y por qué es trabajo de las mujeres? No es que los hombres no puedan colaborar. Mi marido me ha lavado muchas veces los platos, pero no es un trabajo que tengan que hacer. Entonces decía este hermano, el chico debe saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no, porque cuando son más grandes después vemos todos los resultados en el mundo, vemos cambio de género y cambio de formas de vivir. Hay una señora cerca de por acá que al hijo, cuando cumplió, 10 años, le regaló una licuadora. Y ese chico hoy tiene, tendrá 30, 32 años y cambió, es una mujer ahora. Y ustedes dirán, ay, pero ¿qué? Y se le habló del Evangelio, estuvo en una iglesia y
y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A veces uno no sabe de dónde vienen las cosas, y uno tiene que aprender. A veces no es que uno lo sepa todo, pero sí escuchar el consejo y seguir lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Hemos leído que la mujer tiene que estar sujeta al varón, y hemos leído muchos textos. Dice que la mujer debe callarse y debe ser enseñada por el varón. Especialmente cuando habla en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 10 al 15, donde habla de que la mujer debe estar sujeta al varón. Y dicen, porque no permito a la mujer ejercer dominio sobre el varón. Y a veces a nosotros, porque hemos leído, porque creemos que sabemos más, hasta a nuestro marido le queremos enseñar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que dejar que el Señor le enseñe. Una vez escuché a un hermano que decía, no trate de enseñarle a usted, de cambiarlo usted a su marido. Ore al Señor, el Señor lo va a cambiar, el Señor le va a enseñar, porque puede ser que después, como como uno quiere ser que habla, y uno le enseña, y uno sabe todo, entonces ellos se restringen un poquito, ellos se tiran para atrás un poco. Y había otro hermano que decía, las iglesias en general, están sufriendo porque los hombres han perdido autoridad. Y ustedes, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo ha venido a la iglesia, cuando nosotros estábamos en Plotier, venía a la iglesia una hermana que era de la iglesia pentecostal, y empezó a decirme a mí, ¿y por qué ustedes no hablan? ¿Y por qué ustedes no oran? ¿Y por qué la mujer se tiene que callar? Entonces yo le mostraba la escritura, ¿no? La mujer dice, no permito. No, dice, porque Pablo era machista. Oh. Entonces, como Pablo era machista, entonces no le permitía a la mujer hablar. Y bueno, porque la Biblia lo dice. El hombre tiene que tener el liderazgo, el hombre tiene que tener la palabra. En presencia de los hombres nosotros no podríamos estar haciendo esto que hacemos, al contrario. Por eso tenemos que estar separadas. ¿Y por qué? Y porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. La mujer debe estar sujeta al varón porque Dios lo dice. La mujer debe callar en la congregación porque la ley también lo dice y Dios lo dice en su palabra. Entonces, si Dios lo dice, lo voy a aceptar. Y con qué gusto escuchamos a los varones. Y los varones, cuando tienen autoridad y se preparan y escuchamos la palabra llega a los corazones. Hay un orden establecido. Cristo, la cabeza del varón. El varón, la cabeza de la mujer. Dios, la cabeza de Cristo. Y Cristo, como recién decíamos, no es que sea inferior, sino que Él, por amor, a nosotros, se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos y darnos la vida eterna. Chicas, bueno, ocupo un ratito más. Me parece que se nos fue la hora. La sujeción, un medio de equilibrio social. Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos columnas de sustentación: autoridad y sumisión. Y como recién decía, Dios la cabeza de Cristo, autoridad y sumisión. Y por último, la sujeción es un medio de poder espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos da el poder para obedecer la palabra de Dios.
el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que digas, no ames. No, al contrario. Dios dice, el amor le hace bien a todos. El amor le hace bien a todos. Y nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo para que podamos mostrarlo. Y a través de ese fruto, el poder espiritual, eso se ve en la casa, la mujer en el hogar. La mujer en el hogar tiene mucho lugar para poder mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y es entonces sometida, la palabra sometida nos gusta menos que la palabra sumisa, ¿no es cierto? Pero todas esas lecturas que tuvimos, hablando de que la mujer que dice que conoce al Señor puede ganar a su esposo que no conoce al Señor, sin palabra. ¿Cómo? Sujetándose a su esposo, dándole la autoridad de padre. A veces decimos, bueno, pero mi marido no es creyente y entonces no puedo hacer ese consejo que usted dio, que a usted recibió, no lo puedo porque mi marido no es creyente. Probemos al Señor. El Señor es fiel y Él dice que tenemos que estar sujetas. Si alguna hermana tiene a su esposo que no es del Señor, confíe en que obedeciendo la palabra de Dios, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Hermanas, que el Señor nos ayude. Es un tema muy difícil en este momento, más en el mundo con todo al revés. Yo una vez le dije a una señora en el banco, estábamos en una cola del banco, y le dije, bueno, pero yo le dije, pero Dios dice en su palabra que la mujer tiene que estar sujeta al varón. Casi me voy de la cola, porque la señora me dijo, pero ¿qué dice usted? Y yo, bueno, pero es lo que la palabra de Dios dice, y es lo que tenemos que obedecer. Que el Señor nos ayude y seamos constantes y prestemos atención, que es una buena inversión. Que el Señor bendiga su palabra.